En la cápsula de hoy de lenguaje y lectura crítica veremos elementos de la narración, el tiempo de la narración. Uno de los aspectos más importantes de la narración es el tratamiento del tiempo que le da el escritor de acuerdo con el propósito y lo que quiere producir con su relato. Lo que es importante recordar es que el tiempo será, al igual que los demás elementos, ficticio. El primer tiempo que tenemos es el tiempo referencial histórico. Es el tiempo que corresponde a la realidad histórica misma, es decir, al tiempo al que hacen alusión los acontecimientos narrados, independiente de que la historia en sí sea de ficción. Esto es, dicho de otro modo, que aun cuando el relato es una invención, el tiempo histórico donde se sitúa la fantasía sí es real. Esto quiere decir que usualmente las historias se sitúan en un tiempo que puede ser pasado, futuro o presente. Puede hablarse del año 1800 o puede hablarse del año 2042 y siempre hay un tiempo referencial que se puede identificar o por lo que el autor lo señala, el narrador, o porque se ven referencias como la vestimenta, los elementos tecnológicos o todo tipo de desarrollo que hace pensar que se está en una época u otra. El siguiente es el tiempo en la historia. Se refiere a aquella causalidad temporal de toda narración que cuenta con un inicio, un desarrollo y un desenlace en donde predomina un tiempo lógico lineal sin alteraciones cronológicas. Entonces siempre hay un tiempo en la historia. Esto quiere decir que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace y un final, pero que depende del narrador cómo se cuente la historia. Si se empieza por el principio, si se empieza por el final o en el conflicto. Son muchas de las estrategias que se usan en las narraciones. Y por último tenemos el tiempo de la narración. Se refiere a lo estético del mismo y no responde a un orden prefijado, sino que quien relata lo hace de un modo arbitrario, no teniendo en cuenta una línea de tiempo cronológica, lo que produce que al interior de la historia se encuentre un tiempo totalmente diferente al real y se establezca una temporalidad artística que es única del texto y organiza el tiempo interno del relato, lo que hablábamos anteriormente. Algunos de los elementos que se usan para narrar sin ser cronológico a la historia es narración ab ovo, desde el huevo, significa que el relato comienza en el momento del inicio cronológico de la historia. La narración ab ovo sigue linealmente la secuencia narrativa desde el principio hasta su desenlace. Este es un ejemplo de El Lazarillo de Tormes. Pues sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Como vemos, se cuenta desde que el personaje nació. Otra manera de narrar es narración in media res, en medio de la cosa. Significa que el relato comienza en un momento ya avanzado de la historia. Desde ahí el narrador avanza o retrocede en la narración. Esta es la disposición narrativa más frecuente en las novelas contemporáneas. Hay saltos tanto al pasado distante como al inmediato que alteran la linealidad temporal. Entonces, en vez de iniciar por el principio, se empieza a contar la historia desde su desarrollo y de ahí se van conociendo hechos que pueden ir al pasado o al futuro dependiendo de cómo lo quiera el narrador. Un ejemplo de esto es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Entonces, para los que han leído 100 años de soledad, se sabe que este no es el inicio de la historia de los Buendía, sino que se sitúa más o menos a la mitad de la historia. Y de ahí se salta hacia el pasado para relatar qué fue lo que sucedió. Otra forma de narrar es narración in extrema res, en el extremo de la cosa. Significa que el relato comienza por el final de la historia y desde ese momento hay una mirada retrospectiva que retoma la situación con la que comienza el relato y que implica sucesivos cambios temporales. Entonces aquí el relato empieza al final de la historia. Un ejemplo de esto es el siguiente fragmento del túnel de Ernesto Sábato.
Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Entonces aquí ya sabemos que hubo un desenlace y que él mató a María Iribarne y necesitamos saber qué fue lo que sucedió. Otro elemento del tiempo que se debe tener en cuenta es la duración de los hechos que se narran, que pueden bien estar condensados o ampliados dependiendo de lo que quiera lograr el narrador. Así se puede contar lo sucedido en un día, en año o en un siglo. Hay libros que cuentan un día y tienen muchas páginas, o hay libros que cuentan 100 años y tienen igual número de páginas. Entonces también hay una condensación del tiempo que no se relaciona con la real. Aquí vemos entonces algunas alteraciones temporales que se usan para hacer las narraciones. Una es el salto al pasado o analepsis, que se divide en raconto, que es una extensa vuelta al pasado a través de recuerdos, o flashback, que lo vemos mucho en el cine, que es un regreso violento y breve en el tiempo, denotado generalmente por un objeto o una situación. Y por otro lado tenemos salto al futuro o prolepsis. Uno es la premonición, consiste en una extensa visión del futuro, o por otro lado tenemos el flash forward, es una anticipación violenta y breve del futuro, motivada generalmente por un objeto o una situación.